Hola, buenas tardes. Erika, ¿estás en el aula? Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Marce. Acá estoy. Bien. Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar. Recuerden mantener el audio silenciado de ustedes, así no hay ruido en el fondo. Y Erika, esperamos 2 o 3 minutitos, ¿no es cierto? Sí, sí, porque veo que hay muy pocos alumnos conectados. Bueno, esperamos unos minutos entonces. Bueno. Bueno, buenas tardes a los que llegaron después que saludamos. Yo creo que estamos para comenzar, ¿no es cierto, Erika? Bueno, comencemos. Bueno, bueno, chicos, ¿se escucha bien? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bien, bueno, entonces vamos a comenzar con el metabolismo de lipoproteínas. Le llamamos segunda parte porque recuerden que ustedes la semana pasada vieron, la semana pasada ustedes vieron, a ver un segundito para ver si puedo correr. La semana pasada ustedes vieron el metabolismo de VLDL y kilomicrones. Bueno, en esta clase vamos a comenzar con LDL y HDL. Simplemente les pongo esta diapositiva para recordarles que si bien el metabolismo, es decir, el movimiento en sangre de los kilomicrones y de la VLDL eran similares, los kilomicrones son transportadores de lípidos exógenos que vienen por la dieta. La VLDL de lípidos endógenos, lípidos que se sintetizan en tejido hepático. Bueno, la LDL, la que vamos a ver hoy, la lipoproteína de baja densidad, es un producto del metabolismo o del movimiento de la VLDL en sangre. Es decir,
cuando la clase pasada hablábamos del origen de cada una de las lipoproteínas, si me preguntan el origen de la LDL, la que vamos a comenzar a ver hoy, decimos directamente que es un producto del metabolismo de la VLDL, del movimiento de la VLDL en sangre. Entonces, esto era simplemente para recordarles que la VLDL nacía en hígado y que a través de su metabolismo se convertía en IDL, y esa IDL había parte de ellas que terminaban en la conversión de LDL, como vamos a ver acá. Bien, si tenemos que hablar de la LDL, decimos que es una lipoproteína de baja densidad, que está formada en su cubierta periférica por la ApoB100, ¿sí? Como única apolipoproteína, y en su núcleo hidrofóbico está formada por menor contenido en triacilgliceroles que la IDL y VLDL, pero mayor contenido en colesterol esterificado. ¿Por qué? Porque la LDL, acá la ven, esta que está acá, ¿de dónde viene? Si yo voy desde acá hacia atrás, digo, bueno, la LDL surge de esas IDL que siguieron el camino metabólico para transformarse en LDL. ¿Por qué digo de esas IDL? Porque del total de IDL generado en plasma, en sangre, aproximadamente el 40 o el 50% es captada por el hígado, gracias a la ApoE que tiene receptores a nivel hepático. Y el otro porcentaje de IDL formada va a seguir su transformación hasta LDL. ¿En qué consta esta transformación de la IDL hasta LDL? La Perdón, pérdida, profe. ¿sí? Hay unos alumnos que no dicen que no escuchan y hay otra alumna que me dice que no se ven las diapositivas. Fíjense, chicos, yo escucho y yo veo las diapositivas. Debe ser un problema de particulares, digamos. Quizás tengan que salir y volver a entrar. Bueno, me dicen que sí se ve. Sí, sí, Perdón, ve. profe, sí se ve. Bien, ¿y escuchar, me escuchan bien? Sí, yo escucho bien. Bien, bien, bien. Bueno, Entonces, ¿continúo, Erika? sí, estaba en duda si era el Bien, problema de... bien, bien. Bueno, Listo. bien, chicos. Entonces, decíamos, de ese total de IDL que se forma, aproximadamente el 50% es captada por el hígado y sale de circulación. Y el otro 50% sigue su camino metabólico hasta LDL. ¿Cómo es su camino metabólico hasta LDL? Bien, pierden la ApoE, ¿sí? Y quedan solamente con la ApoB100. ¿Ven? Acá pierden la ApoE y queda solamente con la ApoB100. La LDL, entonces, chicos, es una lipoproteína cuyo núcleo hidrofóbico es rico en colesterol, tiene menor cantidad de triacilgliceroles y obviamente que también tiene menor cantidad de fosfolípidos. ¿Que quién? Porque cuando uno hace esta comparación, tiene menor o mayor, se refiere a alguien. ¿A quién? A la que le dio origen, es decir, a la VLDL. ¿Por qué tiene menor contenido en triacilgliceroles? Porque recuerden que la VLDL, cuando va transcurriendo, transportándose por plasma, actúa sobre ella la lipoproteína lipasa que comienza a degradar triacilgliceroles y además comienza un intercambio con HDL. HDL le va a ceder colesterol esterificado y va a tomar triacilgliceroles y fosfolípidos desde VLDL e IDL. Es decir, que la partícula resultante de este intercambio que las lipoproteínas generan con la HDL es la LDL, rica en colesterol. ¿Qué particularidad tiene la LDL? Que por esta apolipoproteína B100
Chicos, apaguen los audios. Erika, ¿estás ahí? Sí, ahí estoy silenciando. Bien, gracias. Bien, entonces, ¿qué particularidad tiene esta lipoproteína? Que por su ApoB100 puede ser reconocida por todos los tejidos, incluso por el hígado. Es decir, que la LDL encuentra receptor en la membrana de todas las células del organismo. A eso le denominamos que tiene receptor en células extrahepáticas. Y miren la consecuencia de ello. El receptor para LDL es un receptor para ApoB100 en realidad. Y recuerden que la LDL está formada por ApoB100 como única apolipoproteína. Gracias a que todas las células tienen receptores para reconocer ApoB100, la LDL puede ser captada por las células extrahepáticas principalmente y también por las células hepáticas, pero principalmente por todas las células del organismo e ingresar adentro de las células del organismo mediante un mecanismo denominado endocitosis mediada por receptores. ¿Por qué se llama endocitosis mediada por receptores? Porque el receptor capta la LDL y forma una vesícula que es endocitada. ¿Ven? Acá está la LDL endocitada en forma de vesícula adentro de todas las células del organismo, porque todas tienen receptores para ApoB100. Una vez que está endocitada, debido a la acción de las enzimas lisosomales, queda en libertad, se degrada la ApoB100 en aminoácidos y el colesterol que trae colesterol libre y colesterol esterificado. Este colesterol que queda libre dentro de la célula lo utiliza, ya sea para formar membranas o bien como materia prima para la síntesis de, por ejemplo, hormonas. ¿Qué pasa cuando ese colesterol que ingresa no se utiliza, o sea, está en exceso? Se deposita, ¿sí? Y se deposita como colesterol esterificado. Este depósito de colesterol en exceso que trae la LDL adentro de la célula se deposita como ésteres de colesterol gracias a la actividad catalítica de esta enzima. Esta enzima se denomina ACAT, significa acil colesterol acil transferasa, ACAT. Y ya les cuento lo que hace la enzima. La enzima esterifica el colesterol, lo forma como colesterol esterificado y queda depositado en la célula o almacenado. Entonces, chicos, la LDL, mediante este mecanismo, va a generar depósitos de colesterol en la célula. Por eso a la LDL se la considera o se la conoce en los ambientes clínicos como transportadora del colesterol malo, porque es el colesterol que se deposita en las células del organismo. Este depósito de colesterol ejerce una acción inhibitoria para la síntesis de receptores. Es decir, cuando aumenta este depósito de colesterol, se inhibe la síntesis de receptores para LDL. ¿Por qué? Para que la célula no siga captando LDL y siga aumentando sus depósitos. Entonces, cuando aumenta este depósito de colesterol, va a disminuir la exposición de receptores para LDL. ¿Y qué va a pasar con el LDL? LDL no va a poder ser captada por las células, va a aumentar su concentración en sangre y va a aumentar su tiempo de vehiculización en la sangre, porque al estar disminuido el número de receptores, no puede ser captada en su totalidad. Y al aumentar el tiempo de transporte en sangre, se modifican estas LDL. Y estas LDL modificadas
como vamos a ver en las próximas clases, son causa para la formación de placas de ateromas, ¿sí? Por eso decimos que la LDL está vinculada con el colesterol malo. Bien, además de que un aumento en los depósitos de colesterol llevan a una disminución en la síntesis de los receptores, un aumento de él va a disminuir esta enzima. Esta enzima se las nombro ahora, pero la vamos a ver en las próximas clases. Se denomina hidroximetilglutaryl-CoA reductasa. Esta enzima es la enzima regulatoria de la síntesis de colesterol interno, ¿sí? O la síntesis de colesterol endógeno, porque todas las células del organismo tienen la maquinaria para poder sintetizar colesterol. Por lo tanto, el ingreso de colesterol con la dieta no es necesario, porque nuestras células tienen la maquinaria para la síntesis de colesterol. Ese colesterol que se sintetiza adentro de las células se denomina colesterol endógeno. Y esta enzima, como la vamos a ver en las próximas clases, es la enzima regulatoria de la síntesis de colesterol. Un aumento, entonces, chicos, del colesterol depositado en las células extrahepáticas o en cualquier célula del organismo provoca una disminución en la actividad de esta enzima. Y al estar disminuida esta enzima, se inhibe la síntesis de colesterol. Como pueden ver, este depósito de colesterol ejerce mecanismo de regulación. Al aumentar los depósitos, se disminuye la síntesis de los receptores para LDL y está disminuida la síntesis del colesterol endógeno. Entonces, lo que les dije recién está sintetizado más o menos acá. La síntesis del receptor es regulada por la concentración intracelular del colesterol. Un aumento del colesterol, les dije, va a disminuir la síntesis. ¿Por qué? Porque la disminución de la síntesis va a estar a nivel del ADN, va a provocar una represión en la síntesis génica del colesterol, porque va a actuar sobre proteínas que se unen a elementos de respuesta a esteroides, como ya hemos visto en las clases anteriores, ¿sí? A la inversa, si el colesterol intracelular disminuye, aumenta la síntesis del receptor. Entonces, un aumento en el depósito de colesterol o una disminución en el depósito del colesterol intracelular va a afectar a nivel génico la síntesis de los receptores de LDL, porque va a actuar sobre esas proteínas que se unen a los elementos de respuesta a la síntesis de esteroides. Bueno, entonces chicos, al haber más receptores, aumenta la incorporación de LDL y bajan los niveles de LDL colesterol en el plasma. Es decir, al haber más receptores, aumenta la incorporación de las LDL, que son las que están vinculadas con la vehiculización del colesterol malo. Paralelamente, aumenta la síntesis de colesterol a partir de acetil-CoA por aumento de los niveles de esta enzima, o sea, aumenta la actividad de la enzima. Todo esto es cuando disminuye el colesterol intracelular. Bueno, Erika, ¿hay alguna pregunta? No, no hay ninguna pregunta. ¿Está todo bien? ¿Estoy yendo de manera pausada? Para mí sí. Por lo menos nadie en el chat dijo nada. Bien. Entonces, chicos, como para resumir así rápidamente, antes de eso quiero mostrarles una cosa. Miren, ¿se acuerdan la enzima que les dije que estaba vinculada con el depósito de colesterol en las células? Es decir, cuando la LDL se incorpora dentro de las células, libera el colesterol, lo utiliza y cuando no lo utiliza más, lo deposita como ésteres de colesterol.
porque había una enzima adentro de la célula. La enzima se denomina acil-CoA colesterol aciltransferasa. Acá está, la ACAT, acil-CoA colesterol aciltransferasa. ¿Qué hace esta enzima que tiene localización intracelular? Va a tomar el colesterol libre que la célula no utiliza para formar membranas o para formar moléculas biológicamente activas y lo va a esterificar. ¿De qué manera lo va a esterificar? Va a tomar un ácido graso, decir acil es lo mismo que decir cualquier ácido graso. Yo se los dije en una clase anterior. La palabra acil involucra al ácido palmítico, al ácido esteárico, al ácido linoleico, al ácido araquidónico. Es decir, acil es cualquier ácido graso. Y no lo confundan con acetil. No es lo mismo decir acil-CoA que acetil-CoA. Cuidado con eso. Entonces, ¿qué es acil-CoA? Es cualquier ácido graso activado por unión a la coenzima A. Cualquier ácido graso activado con la coenzima A, es decir, cualquier acil-CoA, es utilizado como sustrato para que esta enzima saque su ácido graso y esterifique el colesterol libre y lo transforme en colesterol esterificado. Esto que ven acá es cualquier ácido graso que venía como acil-CoA. Entonces, esta enzima provoca la hidrólisis del acilo y de la coenzima A. Deja la coenzima A libre y a este acilo lo incorpora en unión éster al oxidrilo del carbono 3 del colesterol para transformar el colesterol libre en colesterol esterificado. ¿Sí? Esta enzima, que ustedes la nombran como ACAT, es una enzima intracitoplasmática, perdón, es intracelular, dentro de la célula. En el citosol, sí, se encuentra en el citosol, pero es intracelular y significa acil-CoA, porque el acil-CoA es un sustrato, colesterol, porque el otro sustrato es el colesterol, aciltransferasa. ¿Por qué? Porque transfiere un acilo. Bueno, entonces, para resumir metabolismo de LDL, podemos decir que la LDL se forma gracias a los movimientos o metabolismo de la VLDL, que la diferencia con la VLDL es que su núcleo hidrofóbico es mucho más rico en colesterol esterificado que la VLDL. ¿Por qué? Porque en ese movimiento de la VLDL en plasma fue intercambiando triacilgliceroles y fosfolípidos por colesterol con la HDL. Y en ese intercambio, la VLDL se transforma primero en IDL y luego en LDL, que es mucho más rica en colesterol que la VLDL. Esta partícula rica en colesterol puede ser captada por cualquier célula del organismo, porque todas las células tienen receptores para ApoB100, que es la apoproteína que caracteriza la LDL. Como es captada, ingresa e ingresa junto con ella el colesterol. Cuando la célula no necesita colesterol, lo deposita. Y ese depósito de colesterol va a provocar una inhibición o una disminución en la exposición de receptores para LDL. Entonces, si va a haber una disminución de receptores para LDL, va a haber más LDL circulantes durante más tiempo. Y al estar más tiempo en circulación se modifican. ¿Sí? Por eso es transportadora de colesterol malo. Vamos ahora a la HDL. La HDL podemos decir que contrariamente a la LDL,
la HDL transporta colesterol bueno. ¿Por qué? Porque hace el transporte inverso de colesterol o el transporte reverso de colesterol. ¿Qué significa? Hace la inversa a la LDL. La HDL saca el colesterol de los tejidos extrahepáticos y los lleva al hígado. ¿Para qué? Para que el hígado lo utilice para la síntesis de sales biliares o para que el hígado lo libere como tal al intestino. Y en el intestino, ese colesterol es atacado por las bacterias intestinales y parte de él forma parte de la coloración de las heces. Una proporción de ese colesterol que pasó a intestino puede ser eliminado con la materia fecal, ¿sí? Eso hace la HDL. La HDL toma el colesterol de los tejidos extrahepáticos y lo lleva al hígado para que el hígado lo elimine. Por eso decimos que las HDL están vinculadas con el transporte inverso o reverso de colesterol, están vinculadas con el colesterol bueno, con el colesterol que se elimina del organismo. Bueno, comencemos con el metabolismo de las HDL. Yo ya les conté así en grandes términos cuál era la principal función de la HDL, pero el metabolismo, ¿cómo es el movimiento de ella? La HDL se sintetiza en el hígado y en el intestino. La mayor parte de HDL se sintetiza en el hígado. Cuando nace como una partícula en forma discoidal. En realidad, la HDL, propiamente dicha, lo primero que sale del hígado es la ApoA1, ¿sí? Junto con fosfolípidos. ¿Qué fosfolípidos? Fosfatidilcolina. Y una baja proporción de colesterol. Así nace, ¿sí? Una alta proporción de fosfolípidos, principalmente fosfatidilcolina, la ApoA1, ¿sí? Y en mayor proporción que las otras APO, porque también nace con ApoC y ApoE. Y un bajo contenido en colesterol. Tiene forma discoidal la HDL naciente. ¿Por qué? Porque su núcleo hidrofóbico es pobre. Es rica en fosfolípidos y ApoA1 principalmente, ¿sí? Además también tiene una enzima. La enzima es la LECAT. ¿Qué significa LECAT? Lecitina, colesterol, aciltransferasa. Miren la diferencia entre ACAT, que era la enzima intracelular que tenía participación en la LDL, y la LECAT, que es la enzima que forma parte de las HDL nacientes, las HDL que se originan en el hígado. La LECAT también es una enzima que cataliza la esterificación del colesterol. Esterifica el colesterol también, ¿sí? Pasa de colesterol libre a colesterol esterificado. Pero no usa cualquier ácido graso como usaba la ACAT. La ACAT utilizaba un ácido graso en forma de acil-CoA, cualquier ácido graso. Acá, la LECAT utiliza un ácido graso de la lecitina. ¿Qué es la lecitina? Un fosfolípido. ¿Qué fosfolípido es? La fosfatidilcolina. Entonces, lecitina y fosfatidilcolina es lo mismo, ¿sí? Bien, la HDL nace en forma de disco porque su núcleo hidrofóbico es pobre. Tiene como fosfolípidos predominante la lecitina o fosfatidilcolina, que es la que utiliza para esterificar el colesterol. Tiene esta enzima LECAT y tiene ApoA, ApoC y ApoE. La más importante es la ApoA1. Gracias a su contenido en ApoA1, la HDL va a contactar con los tejidos y va a tomar de los tejidos el colesterol libre, ¿sí? Este colesterol libre
puede ser transportado gracias a una familia de transportadores ABC, en este caso A1, ¿sí? O ABCG1, es una familia, una superfamilia de transportadores, al igual que el SRB1. Estos transportadores están vinculados con el transporte de lípidos hacia la membrana. Entonces, el colesterol libre va a poder ser transportado hacia la membrana gracias a estos transportadores o proteínas y pasan a la HDL. Gracias a la lecitina colesterol aciltransferasa que tienen las HDL, van a pasar este colesterol de libre a colesterol esterificado y van a aumentar su núcleo hidrofóbico en colesterol, particularmente colesterol esterificado, ¿sí? Entonces, las HDL se van a transformar de forma discoidal, o van a tomar, perdón, una forma esférica a partir de su forma discoidal a medida que van aumentando su núcleo hidrofóbico en colesterol esterificado, van tornándose de forma esférica. La HDL más rica en colesterol esterificado es la HDL2. La HDL3 tiene menor tamaño y menor cantidad de colesterol esterificado que la HDL2, ¿sí? Es decir, que pasa de HDL3 a HDL2 aumentando el tamaño y el colesterol esterificado. ¿Gracias a qué? Al intercambio que realiza la HDL en sangre con la VLDL y los kilomicrones. Recordemos metabolismo de VLDL y kilomicrones. ¿Qué dijimos? Cuando estas partículas llegan a sangre, comienzan un intercambio con la HDL. Le dan triacilgliceroles a la HDL y la HDL los enriquece en colesterol esterificado. Eso lo hace que la HDL vaya sufriendo transformaciones hasta que finalmente es captada por el hígado, ¿sí? A través de un receptor hepático que es el SRB1, y esto va a permitir que ingrese el colesterol al hígado y de esta manera el colesterol sea utilizado para formar ácidos biliares o para ser eliminado como colesterol desde la bilis hacia el intestino. Por lo tanto, chicos, la HDL en su camino metabólico recoge colesterol de los tejidos extrahepáticos, lo esterifica gracias a su enzima lecitina colesterol aciltransferasa y esos ésteres de colesterol los intercambia con los kilomicrones y las VLDL. Enriquece a los kilomicrones y VLDL de colesterol y los kilomicrones residuales y la VLDL es captada por el hígado para poder ser eliminadas de circulación. Y a su vez, una parte de las HDL también es captada por el hígado. En esta diapositiva les estoy mostrando la acción de la enzima LECAT o enzima que forma parte de las HDL. La LECAT utiliza ácidos grasos de la fosfatidilcolina, de este fosfolípido. Fíjense que la fosfatidilcolina, como cualquier fosfolípido, está formado por dos ácidos grasos que esterifican dos oxidrilos del glicerol y el tercer oxidrilo del glicerol está esterificado con ácido fosfórico. La fosfatidilcolina es sustrato de la LECAT. El colesterol libre es sustrato de la LECAT. ¿Qué hace la LECAT presente en la HDL? Toma un ácido graso, particularmente es el ácido graso del carbono 2, provoca la hidrólisis acá, deja en libertad este ácido graso y este ácido graso que queda en libertad lo utiliza para esterificar el colesterol. Y de esta manera la HDL va aumentando su contenido en colesterol esterificado. La HDL nace rica en fosfolípidos. ¿Qué fosfolípidos? La fosfatidilcolina.
¿Qué más tiene cuando nace? ApoA, ApoC y ApoE. De las ApoA, la más importante es la ApoA1, que es la que le permite interaccionar con los tejidos extrahepáticos, tomar colesterol de los tejidos extrahepáticos, y ese colesterol libre que toma de los tejidos lo esterifica gracias a la acción de la LECAT. Ese colesterol esterificado va formando parte del núcleo hidrofóbico. Ese colesterol esterificado en el movimiento de la HDL en sangre es intercambiado por fosfolípidos y triacilgliceroles desde los kilomicrones y la VLDL, hasta formar kilomicrón residual y IDL, que es tomada por la célula del hepatocito y de esta manera retoma el colesterol de los tejidos hacia el hígado, y el hígado lo utiliza para las sales biliares o para colesterol libre, ¿sí? Entonces, la HDL está vinculada con el transporte reverso de colesterol. Saca el colesterol de los tejidos extrahepáticos y lo lleva de alguna manera al hígado. ¿De qué manera lo lleva al hígado? Jugando o relacionándose con la VLDL y los kilomicrones, y también hay un porcentaje de HDL que es captada por el hígado para tomar el colesterol que trae. Bueno, Erika, ¿fui muy rápido? ¿Hay alguna pregunta? No, no, estamos muy bien. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. No, no hay ninguna pregunta. Bueno, lo que les quiero comentar a los chicos antes de darte el paso a vos, Erika, es que Sí. hay un PDF explicativo de este tema que lo vamos a subir a la página, ¿sí? Así prestan atención a la parte teórica y después se van a encontrar con un PDF explicativo de esto. Bueno, ¿algo más, Erika? No, nada más. Bien, entonces, ¿comenzás vos? Sí, ahí pongo la pantalla. Bueno. Mm. Saco tu pantalla, Marce. ¿Se ve bien? Sí, Eri, se ve bien. Yo hasta que encuentre los controles, discúlpame, pero sí estoy acá y Sí, se ve sí. bien. Se ve bien. No hay problema. Sí. Bueno, chicos, yo voy a comenzar a hablar con un proceso metabólico que es la síntesis de los ácidos grasos. Es un proceso metabólico que se lleva a cabo en situación de saciedad. Por lo tanto, vamos a mencionar que está estimulado principalmente a nivel hormonal por la insulina. Primero vamos a ver cómo se sintetizan esos ácidos grasos para luego pasar a ver cómo se sintetizan los triacilglicéridos o triacilgliceroles. A modo para recordarles algo que hablamos de los ácidos grasos, es que ellos no pueden circular de forma libre, porque ya sabemos que son lípidos, por lo tanto van a circular unidos a albúmina, que es la proteína que acompaña a los ácidos grasos en la circulación.
También vamos a ver en las próximas clases que de los ácidos grasos podemos obtener energía, principalmente esto ocurre a nivel de tejido muscular y también de tejido cardíaco, por un proceso que se denomina beta-oxidación. También esos ácidos grasos, como lo estaba también nombrando la profe, forman parte de estructuras de membrana, que son los famosos fosfolípidos, y para recordar solamente que tenían una cadena hidrofóbica, que no podía tener contacto con el medio acuoso, y un grupo carboxilo terminal que podía tener una interacción con el medio acuoso, de manera tal que se denominaban moléculas anfipáticas, por esta doble característica, ¿no? Bien. La síntesis de los ácidos grasos se denomina síntesis de novo, en donde los ácidos grasos se van a sintetizar cuando la ingesta supera las necesidades energéticas. Por lo tanto, vamos a ver que se sintetiza a partir del exceso del consumo de hidratos de carbono, que ya les voy a mostrar por qué les estoy diciendo esto. Lo interesante es saber que los ácidos grasos se van a sintetizar a partir del acetil-CoA, que nosotros ya sabemos, y ustedes ya saben, que el acetil-CoA es una molécula que se encuentra en grandes concentraciones en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, yo necesito que esa molécula que se encuentra en la matriz se dirija hacia el citosol, en donde tengo las enzimas necesarias para llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos, porque la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citosol. El problema que vamos a encontrar es que la membrana mitocondrial interna es impermeable a las CoA, por lo tanto también es impermeable al acetil-CoA. Por lo tanto, vamos a ver que para que ese acetil-CoA pase de la matriz mitocondrial hacia el citosol, vamos a utilizar un sistema de lanzaderas, que lo pueden ver con el nombre de lanzadera de citrato, o como transportador de tricarboxilatos. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la síntesis de ácidos grasos ocurre en reacciones en donde se llevan a cabo reducciones, y acá es interesante destacar que la molécula que va a llevar a cabo este proceso, o que va a ser el equivalente reductor, es el NAD-fosfato reducido. Vuelvo a decir, es el NAD-fosfato reducido, que nosotros ya vimos una vía metabólica en donde esta molécula se estaba formando. Como les dije, necesitábamos que salga el acetil-CoA de la matriz mitocondrial. Si observan a su izquierda van a ver que tenemos la matriz mitocondrial, acá tenemos la membrana mitocondrial interna y acá la membrana mitocondrial externa. En esta situación, no presten atención a lo demás, se está produciendo acetil-CoA. ¿Cómo hacemos para que este acetil-CoA lo tengamos del lado del citosol? Lo que va a ocurrir es que ese acetil-CoA se va a condensar con el oxaloacetato, que lo tenemos acá, formando el citrato, que es un compuesto de 6 carbonos. La enzima que cataboliza esta reacción es la citrato sintasa. ¿Por qué tenemos que formar citrato? Porque el citrato sí tiene un transportador y es el que puede atravesar la membrana mitocondrial interna y ubicarse en el citosol, que acá lo tenemos. Pero como yo les dije, nosotros para formar ácidos grasos necesitamos partir del acetil-CoA. Por lo tanto, el citrato solamente nos sirve para transportar ese grupo. Y acá fíjense en que lo que va a ocurrir es la situación inversa. El citrato, por la citrato-liasa, va a dar lugar, por un lado, al acetil-CoA, que se formó gracias a una molécula de ATP
y a la CoA, que se unen, y por otro lado volvemos a obtener oxaloacetato. Esta reacción es la opuesta que la que ocurre dentro de la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial formamos el citrato y en el citosol ese citrato se va a hidrolizar. Por un lado, entonces, vamos a obtener acetil-CoA, que ese acetil-CoA se va a utilizar para la síntesis de ácidos grasos, y por otro lado, el oxaloacetato se va a reducir formando malato. La enzima que cataboliza esta reacción es la malato deshidrogenasa. ¿Qué puede ocurrir con el malato? Él mismo puede ingresar por un transportador y atravesar la membrana mitocondrial interna, o por otro lado, puede este malato oxidarse a piruvato por la enzima málica. Reacción muy importante porque en este pasaje se lleva a cabo la reducción de un NAD-fosfato reducido, que más adelante lo vamos a utilizar. Bien, entonces, si mencionamos que el acetil-CoA tiene que salir y que va a volver a ingresar el piruvato en esta reacción de la enzima málica, vamos a ver que se gastan 2 moléculas de ATP. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Pero si lo hace por el malato, solamente se está gastando una sola molécula de ATP. Acá fíjense en que lo que está ocurriendo es que tenemos un NAD reducido que pasa a estar oxidado, pero en esta reacción volvemos a recuperar ese NAD. ¿Estamos bien hasta ahí, profe? Sí, Eri, sí. Al menos no hay ninguna pregunta. Lo que sí, la primera reacción esta que vos le dijiste, cómo sale en forma de citrato, que recuerdan los chicos que es la primera la reacción del ciclo de Krebs, cuando acetil-CoA se une a oxaloacetato para formar citrato. Exactamente. Bien. Las etapas entonces para sintetizar ácidos grasos, vamos a ver que como etapas son 2. En una primera etapa, en donde vamos a formar malonil-CoA, que esa reacción es catabolizada por acetil-CoA carboxilasa, es la reacción más importante de la síntesis de ácidos grasos, porque justamente esta enzima es la que lleva a cabo el proceso de regulación. Las siguientes reacciones van a ser catabolizadas por el complejo multienzimático del ácido graso sintetasa. Ese complejo multienzimático tiene a su vez 7 enzimas, que ya vamos a ir viendo. Primero mostrarles cómo se va a formar el malonil-CoA. En esta reacción, fíjense en que tenemos acetil-CoA. El acetil-CoA ustedes ya saben que es un compuesto de 2 carbonos, en donde vamos a añadirle una molécula de dióxido de carbono. Ya el nombre de la enzima lo dice, lo que hace es carboxilar, por lo tanto va a añadir un grupo carboxilo, en este caso, a esta molécula, formando un compuesto que es el malonil-CoA, que es un compuesto que tiene 3 carbonos. En esta reacción se necesita de vitamina B7 o de biotina como coenzima, que es la coenzima de esta enzima, y a su vez es el sitio más importante de regulación, que lo voy a mencionar más adelante. Entonces, vuelvo a decir, para comenzar la síntesis de ácidos grasos, por un lado formamos malonil-CoA y por otro lado vamos a permitir o elongar, digamos, esta cadena por el ácido graso sintetasa, que ahora voy a entrar en detalle en ese complejo multienzimático. Ese complejo multienzimático nos permite sintetizar ácidos grasos hasta 16 carbonos. Ese ácido graso es el palmitato o el ácido palmítico. Como les mencioné, tiene 7 proteínas con actividad catalítica.
Está formado por dos subunidades, que esas dos subunidades son idénticas en este complejo multienzimático y posee 3 dominios. Fíjense en que en el dominio 1 nos menciona que van a ingresar los sustratos y es el lugar en donde se lleva a cabo la condensación. Ya les voy a mostrar de quiénes, pero si vemos el nombre de las enzimas, nos orienta de acetiltransferasa, maloniltransferasa y la enzima condensante. En el dominio 2 vamos a ver que hay una serie de reducciones y una hidratación, que es el proceso inverso de lo que sería la beta-oxidación, que vamos a ver más adelante. Pero también en el dominio 2 se encuentra una porción, que la vamos a ver con esta sigla, que quiere decir proteína transportadora de acilos. Esta sigla como ACP. No sé por qué se va mi mouse. Bien, acá está. En el dominio 3 vamos a ver que lo que ocurre ya es la liberación de ese ácido graso. Ese ácido graso, les adelanto, que se va a liberar una vez que se formaron, o una vez que se formó el palmitato, que es el ácido graso de 16 carbonos. Ahora voy a entrar en detalle con cada una de estas reacciones, marcando siempre lo más importante. Fíjense en que en la primera reacción vamos a tener una transferencia de acetato, y acá es interesante destacar que la molécula que va a ingresar en un principio y en una primera o en la única vez que va a ingresar es el acetil-CoA, que acá lo podemos ver en color amarillo. Se va a transferir esta molécula de acetil-CoA hacia lo que es la enzima condensante, que acá lo vamos a ver con la sigla KS. Entonces vamos a transferir para que se ubique en esta zona el acetil-CoA. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, por un lado, fíjense en que... Sí. Sí, Eri, perdón, yo te estaba respondiendo, por eso no te pude responder a vos. No hay problema, no hay problema. Bien, entonces por un lado tenemos el acetil-CoA, que quedó en este lugar donde está la enzima condensante, y el que va a ingresar ahora es el que nosotros formamos en la primera reacción, que lo formamos al malonil a partir del acetil-CoA. Bien, malonil-CoA lo que va a hacer justamente es ingresar, unirse a esta porción en donde está la proteína transportadora de acilos. Y acá ya les voy a mostrar en la próxima diapositiva qué es lo que va a ocurrir, pero les adelanto que esa proximidad de acetil-CoA con malonil-CoA es un proceso de condensación y en donde se va a perder justamente dióxido de carbono. Bien, les dije que les adelantaba. Acá podemos ver ya la unión del acetil-CoA con el malonil-CoA y la pérdida en color verde, les muestra, del dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es necesario perderlo para entregar energía a este proceso de condensación. Bien, si ven acá en las diapos les dice, bueno, que se separa el dióxido de carbono y que la unión de acetilo y malonilo se lleva a cabo por la enzima condensante. Hasta ahora, en este final de este proceso, nos están quedando estos 4 carbonos. Pero faltan, ¿no? ¿Se acuerdan cuántos les dije? No responden, Eri. Bueno, yo espero que por el chat se acuerden. Ahora fíjense en que vamos a ver las reacciones que ocurren en el segundo dominio de este complejo multienzimático, en donde yo les dije que eran reacciones de reducción y una reacción de hidratación, que son las reacciones inversas al proceso de beta-oxidación. Si acá alcanzan a mirar las imágenes, se alcanzan a ver acá en este grupo,
en donde tenemos acá la acetona, va a ingresar hidrógeno. Este que está acá y este que está acá no están presentes acá en lo que es la acetona. ¿Quiénes son o quién es la molécula que está cediendo estos electrones? Acá la podemos visualizar. Es el NAD-fosfato que está reducido y pasa a estar oxidado. ¿Por qué pasa a estar oxidado? Porque está cediendo los electrones a esta molécula. Si ustedes recuerdan cómo era la estructura de un ácido graso, tenemos que pensar en llegar a esa estructura lo más parecido posible. Por lo tanto, de verla así, todavía nos está faltando. La siguiente etapa es un proceso de deshidratación. Ya el nombre lo dice. ¿Qué es lo que vamos a sacar? Vamos a sacar justamente una molécula de agua. Si alcanzamos a ver acá, sacamos este oxidrilo y acá, a este grupo, le vamos a sacar un hidrógeno. Se pierde una molécula de agua. Vuelvo a decir que seguimos en las reacciones del dominio 2. En una tercera etapa de este dominio, volvemos a tener un proceso de reducción, porque estas enzimas son reductasas dependientes de NAD-fosfato. En este caso la reacción está de abajo para arriba, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, el NAD-fosfato nos va a ceder los electrones y acá pueden observar cómo en este lugar y acá, que es donde se encuentra ese doble enlace, se van a agregar justamente estos electrones. Por lo tanto, esta molécula se reduce y esta molécula, que es el NAD-fosfato, es el que se oxida. Bien, por último, en esta primera vuelta, como ya les dije, formamos una molécula de 4 carbonos, vamos a tener un proceso de translocación, en donde pasa esta molécula desde la proteína transportadora de acilos hacia la enzima condensante, dejando libre esta zona en donde está la proteína aceptadora de acilo para el nuevo ingreso de un malonil-CoA, que ahora les voy a mostrar en otra diapositiva. ¿Por qué un nuevo ingreso de otro malonil-CoA? Porque yo les había mencionado que nosotros teníamos que formar un ácido graso de 16 carbonos. En esta primera vuelta formamos, en esta primera vuelta formamos una molécula de 4 carbonos y en el próximo malonil-CoA ocurre lo mismo. Ingresa el malonil-CoA, se une a la proteína transportadora de acilos y al condensarse se vuelve a liberar dióxido de carbono. ¿Para qué ese dióxido de carbono? Para entregar esa energía a la condensación. Por lo tanto, por cada malonil-CoA que vuelve a ingresar, se van a añadir por vuelta 2 carbonos. Entonces, ahora pregunto, ¿quién se anima? ¿Cuántos ciclos tenemos que hacer para llegar a formar el ácido graso de 16 carbonos? Por otro lado, acá... Eri, no responden, así que responde la voz, Tomás. Bueno, ahí les muestro. Acá se ve un poco más en detalle y después tengo al final esa... Les dejo la pregunta. Acá fíjense en que se vuelve... Eri, una alumna sí te respondió. Moreno Rocío dice 7 ciclos, 7 veces. Bien. Muy bien. Ahí lo vemos. Bien, fíjense en que acá nos muestra cómo se lleva a cabo resumida estas reacciones. En donde al principio tenemos en este color amarillo el acetil-CoA que ingresa en la primera vuelta para condensarse con el primer malonil-CoA, que es este que vemos acá en un color rosa, con el verde que es el dióxido de carbono que se desprende. Al final de la primera vuelta nosotros tenemos esta molécula de 4 carbonos
liberando justamente la zona en donde se encuentra la proteína transportadora de acilos, para que en ese lugar vuelva a ingresar otro malonil-CoA, que acá se visualiza en color celeste. Terminando todo el proceso, esa molécula de 2 carbonos se sigue añadiendo acá. Entonces de 4 carbonos pasamos a 6. Luego de 6 vamos a pasar a 8. De 8 a 10, de 10 a 12, y así sucesivamente, hasta llegar a una molécula de 16 carbonos, que es el palmitato o ácido palmítico. ¿Se entendió, profe? Sí, Erika, estoy respondiendo, chicos, se los respondo por el micrófono mejor porque es largo. En la primera vuelta ingresa acetil-CoA y malonil-CoA. Y en las vueltas subsiguientes, o sea, en las otras 7 que da, va a ingresar solamente malonil-CoA. ¿Sí? Porque me preguntan cuántos malonil. Entonces, por cada malonil que ingresa, se transfieren 2 carbonos nada más, porque como la profe les dijo, el malonil se descarboxila, es decir, el malonil tiene 3 carbonos, pero para poder condensarse se descarboxila, pierde un carbono, entonces cada malonil incorpora a la cadena en formación 2 carbonos nada más. ¿Está respondido, chicos? Bien, Erika. Exactamente. Bueno. Bien. Sí, me dicen que sí. Bien. Bueno, entonces son 7 vueltas en total. En la primera vuelta vamos a formar el ácido graso de 4 carbonos. En las siguientes vueltas se van añadiendo de a 2 carbonos por vuelta. Entonces solo en la primera 4 carbonos y en las que siguen vamos agregando de a 2 carbonos. Porque ingresa malonil que tiene 3 carbonos, pero pierde el dióxido de carbono, que es lo que les muestra acá en este gráfico. Fíjense en que acá les muestra el acetil-CoA, el primer malonil, y todos los que se ven en color celeste son los siguientes malonil que van a ingresar por vuelta. Bien, eso sería todo el proceso que hace el ácido graso sintetasa. Pero yo les mencioné que la enzima más importante es la enzima justamente que forma el malonil-CoA, que esa enzima es la acetil-CoA carboxilasa. Es una enzima que tiene, por un lado, una regulación alostérica, el citrato la estimula, y el palmitato, que es el producto final del ácido graso sintetasa, inhibe. Y también tiene un mecanismo covalente, en donde vamos a ver que cuando está desfosforilada, está activa. También considerar que el hecho de que esté desfosforilada y está activa tiene que ver con una cascada que ustedes ya conocen de activaciones. Por ejemplo, que la insulina activaba la proteína fosfatasa para desfosforilar enzimas, y en este caso la lipogénesis es una vía estimulada por insulina. Y por supuesto que glucagón la inhibe. Les muestro los dibujos de qué se trata. Bien. Acá tenemos el polímero activo de ¿quién? De la acetil-CoA carboxilasa. ¿Quién estimula a que se encuentre de forma de polímero activa? Dijimos que el citrato, porque si no esta enzima, cuando está inactiva, se encuentra como un dímero. Entonces el citrato estimula para que esta enzima se polimerice y lleve a cabo su mecanismo de acción. ¿Cuál es? El de pasar acetil-CoA a malonil-CoA. Es decir, de carboxilar el acetil-CoA añadiendo un dióxido de carbono. Por otro lado, luego de malonil-CoA, ya vimos que pasaba con el ácido graso sintasa, formábamos el palmitato, que era el ácido graso de 16 carbonos, y fíjense que el palmitato lo que hace es inhibir, pero en realidad inhibe a nivel de la salida de citrato. Esta vendría a ser la regulación alostérica. A su vez, el palmitato favorece que esta enzima se encuentre como dímero inactivo. Por eso, la flechita para el otro lado. Esta vendría a ser un tipo de regulación.
La otra regulación, no se mareen mucho con el dibujo, les voy a comenzar a hablar de acá, porque acá ustedes lo conocen mucho, lo tenemos a glucagón. Ya sabemos que el glucagón lo que hace es aumentar el AMP cíclico y fosforilar todas las proteínas que dependen de AMP cíclico. Una de esas proteínas es la MPKK, que lo que hace justamente es fosforilar a esta enzima, que es AMPK, que está inactiva, y que cuando está fosforilada está activa, AMPK. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? A su vez va a fosforilar a la acetil-CoA carboxilasa. ¿Para qué? Para inactivarla. Por lo tanto, en presencia de glucagón, las cascadas de fosforilaciones lo que hacen es inactivarme esta enzima. Recuerden que si estamos en una situación de un aumento de glucagón, vamos a esperar que la persona esté en un ayuno. ¿Se entendió? Sí, Erika, no hay preguntas de eso y estuvo claro, no sé, me estoy esperando preguntas. Me dicen que sí, que se entendió. Bien. Ahora, esa acetil-CoA que está fosforilada e inactiva, ¿quién la puede venir a desfosforilar? La proteína fosfatasa, que es una proteína fosfatasa estimulada por insulina. Por lo tanto, esta enzima desfosforilada está activa. Y es como debería ser, porque yo les dije al principio que la lipogénesis es una vía metabólica estimulada por la insulina. Por lo tanto, lo que hacía la insulina es una serie de reacciones que me permiten desfosforilar esta enzima para que se encuentre en estado activa. Bueno, y acá vemos qué es lo que hacía la enzima, que es pasar de acetil-CoA a malonil. Bien, este vendría a ser el balance de la síntesis de ácido palmítico o de palmitato, en donde fíjense en que nos menciona que tenemos un acetil-CoA y 7 malonil-CoA. Los 7 malonil es porque en los 7 vueltas ingresan malonil-CoA. Y por vuelta se consumen 2 NAD-fosfatos reducidos. Por lo tanto, si vamos a dar 7 vueltas, vamos a hacer 7 por 2. Si se acuerdan, en el dominio 2 se llevaban a cabo 2 reducciones. ¿Qué se obtiene entonces de producto final? Bueno, el palmitato, 7 moléculas de dióxido de carbono que se desprendieron de ese malonil, 14 moléculas de NAD-fosfato oxidado y las Perdón, 8 CoA. Erika. Sí, Perdón, sí. Erika. Me dicen que se les trabó, no sé qué. Si puedes, se puede repetir el balance, por favor. ¿Se trabó el audio? Sí, supuestamente. Ah, Supongo. bueno. No hay problema, no hay problema. Bien, vuelvo. Entonces, el balance de la síntesis de palmitato o ácido palmítico, habíamos dicho que teníamos 7 vueltas. Solo en la primera vuelta ingresaba el acetil-CoA, pero en todas las vueltas ingresa el malonil-CoA. Por eso vamos a ver un acetil-CoA y 7 malonil-CoA. ¿Por qué 14 NAD-fosfatos reducidos? Porque por cada vuelta, a nivel del segundo dominio del ácido graso sintetasa, se consumían los NAD-fosfatos. Se consumían 2 por cada vuelta. De producto final de todo esto, ¿qué vamos a obtener? El palmitato, que es el ácido graso de 16 carbono, 7 moléculas de dióxido de carbono, que ¿de dónde vienen estas moléculas de dióxido de carbono? Vienen del malonil-CoA. 14 NAD-fosfatos oxidados, porque tenemos acá 14 reducidos que vamos a utilizar, tenemos 14 oxidados, y 8 moléculas de CoA, la que acompaña al acetil-CoA y las 7 que acompañan al malonil-CoA. ¿Se entendió? Sí, Erika, perfecto. Bueno, esto les voy a mencionar rápido, porque seguramente habrán visto que no todos los ácidos grasos son de 16 carbonos.
tenemos ácidos grasos de 18, ácidos grasos de 20, de 22. Por lo tanto, la elongación, solamente para mencionarles, se lleva a cabo por una enzima que se llama ácido graso elongasa, pero esto ya no ocurre a nivel del citosol, sino a nivel del retículo endoplasmático liso, en donde la elongación continúa gracias a la molécula malonil-CoA, que es el dador de los 2 carbonos. Por otro lado, mencionarles que tenemos enzimas que son las que permiten formar esas dobles ligaduras, pero en determinados carbonos. Puntualmente lo hacen en el carbono 4, en el 5, en el 6 y en el 9. Por este motivo existen los ácidos grasos esenciales que nuestro organismo no los puede sintetizar porque no tenemos la capacidad de formar la doble ligadura en donde poseen esos ácidos grasos, y son ácidos grasos que tenemos que incorporar en la dieta. Como para ir finalizando, les voy a mencionar en qué consiste la síntesis de triglicéridos. Ustedes ya saben que los triglicéridos son 3 ácidos grasos unidos a un polialcohol, que es el glicerol. Se lleva a cabo la síntesis en hígado, también en tejido adiposo. Es la manera de los triglicéridos en almacenar la energía, y también, como vimos, era transportado los triglicéridos de síntesis endógena por la molécula VLDL. Para llevar a cabo la síntesis de triglicéridos, necesitamos que el glicerol se encuentre unido a un grupo fosfato. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque la enzima, que es la glicerol quinasa, se encuentra en tejido hepático, mientras que en tejido adiposo no se encuentra esta enzima. Por lo tanto, vamos a ver una diferencia de la síntesis de triglicéridos a nivel de tejido adiposo y la diferencia a nivel de tejido hepático. La idea, ¿cuál es? Que para poder sintetizar los triglicéridos, yo necesito que se forme el compuesto glicerol 3-fosfato. Para el hígado es más fácil porque lo que hace es fosforilar el glicerol, pero en tejido adiposo lo que vamos a utilizar es la dihidroxiacetona fosfato. ¿Se acuerdan de la dihidroxiacetona fosfato? Que se reduce a glicerol 3-fosfato por acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Se acordaron, profe, de dónde viene este compuesto? Me imagino que sí. Sí, en realidad me estaban preguntando para la síntesis de ácidos grasos de más de 16 átomos de carbono, si lo utilizaban para componentes de membrana. Y les dije que sí, que hay fosfolípidos de membrana que están formados por ácidos grasos que no necesariamente son el ácido palmítico de 16 átomos de carbono, sino que también hay una variedad de ácidos grasos que forman los fosfolípidos de membrana. Bien. Es así, chicos. Porque, como les dije, hay más, no solamente tenemos ese ácido graso, pero solamente era para mencionarle que la elongación se lleva a cabo en un retículo endoplasmático liso. Bien, vuelvo a los triglicéridos entonces. La dihidroxiacetona fosfato era un compuesto intermediario de la glucólisis. Entonces, para sintetizar triacilglicéridos o triglicéridos, por un lado necesitamos formar glicerol 3-fosfato, y por otro lado necesitamos activar los ácidos grasos, uniéndose a CoA, que es la manera que se activan. Y como ya les mencionó la profe, vamos a ver que ese ácido graso activado lo vamos a ver con la nomenclatura acil-CoA, en donde acil hace referencia a cualquier ácido graso, el de 16 carbono, el de 18 y el de 20, cualquiera. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en tejido hepático? Esto que vemos acá. El glicerol, por la glicerol quinasa, utilizando una molécula de ATP, va a fosforilar en el carbono 3, formando glicerol 3-fosfato.
En tejido adiposo no tenemos la glicerol-quinasa, por lo tanto vamos a obtener glicerol 3-fosfato de la dihidroxiacetona fosfato, intermediario de la glucólisis. Una vez que tenemos el glicerol 3-fosfato, se va a añadir una acil-CoA. Acil-CoA es un ácido graso activado, puede ser cualquiera, y se va a formar este compuesto que vemos acá, 1-acilglicerol 3-fosfato. El 1 es porque se lleva a cabo en el carbono 1, y en el carbono 3 yo tengo el grupo fosfato. Bien, ingresamos un ácido graso, tenemos que ingresar 3. ¿Qué va a pasar luego? Va a ingresar otro acil-CoA, es decir, otro ácido graso activado, en el carbono 2. Por lo tanto, se forma el 1,2-diacilglicerol fosfato. Fíjense en que ese fosfato me está molestando, por lo tanto tiene que salir de ese compuesto. Va a salir por una hidratación, ingresando agua y liberándose el fosfato como fosfato inorgánico. Una vez que tengo ese carbono libre, va a ingresar el tercer acil-CoA, que lo vemos acá abajo, por la aciltransferasa, que es la enzima que cataboliza estas reacciones, y vamos a poder incorporar ese tercer ácido graso a la molécula del glicerol, formando el triacilglicerol o triglicéridos, como nosotros lo mencionamos siempre. Bien. ¿Dudas? No hubo preguntas, Erika, del glicerol, eso, de los triglicéridos, perdón. Bien. Bueno, Bueno, nos quedan unos minutitos. sí, lo que piden los chicos, Erika, es si podemos subir hasta que nos manden el link de la plataforma, si podemos subir los PowerPoint, estos, el que pasaste vos y el que pasé yo hoy. Sí, no hay problema. Chicos, para que se entienda, el reclamo de los links está hecho. Estamos esperando que nos comenten, nos digan cuándo vamos a poder subir, digamos, estas clases a la plataforma, pero la intención está de subirlas. Con la profe habíamos acordado en subir un PDF explicativo para que no queden 2 clases grabadas. Por eso la idea de que esta clase se grabe y después se suba, y por otro lado ustedes puedan en un PDF leer este tema, que nos parecía muy importante, ¿no? Sí, para que no tengan dos grabaciones, como dice Erika, tengan la clase subida de hoy con la grabación de hoy y un PDF explicativo. El PDF explicativo va a estar porque ya está hecho. El PowerPoint que hemos pasado a cada una también nos podemos subir, ningún problema. Pero téngannos paciencia porque no depende de nosotros que nos pasen el link desde plataforma virtual, desde Buenos Aires, para que ustedes puedan acceder a la clase de hoy. Hay una pregunta, Erika, dice, ¿los ácidos grasos son activados acil-CoA por la tioquinasa? ¿Requiere de ATP? Sí, esa es la enzima que activa los ácidos grasos y sí requiere un gasto de energía. Bueno, en la otra dice, en el caso de las personas con alto contenido de LDL por cuestiones genéticas, ¿hay una alteración genética en los receptores de LDL? Sí, generalmente es una alteración genética a nivel de los receptores que no pueden ser reconocidos las LDL como tal. ¿Podrían subir los PDF antes de las clases? Marcelo, haremos lo posible a partir de la semana que viene, pero como estas no son las únicas clases que estamos dando durante la semana, a veces no llegamos con el tiempo. Yo sí Bien. puedo hacer, les prometo subir el PDF y voy a hacer lo posible para poder subirlo antes del miércoles para la semana que viene. Igual, chicos, también nos interesa saber cuáles son sus dudas, como para orientarnos al PDF a hacer como algunas aclaraciones. Por eso también nos favorece más subirlo después de la clase.
Sí, eso es cierto. Es mucho mejor después de la clase porque uno a veces prepara la clase y cuando la está dando y a través de las preguntas de ustedes o cuando lo está diciendo en voz alta se da cuenta de en dónde debemos hacer hincapié o qué no estuvo muy claro, ¿sí? Así que sería mejor después de la exposición para mejorar, simplemente para mejorar lo que les estamos ofreciendo. Chicos, otra cosa, voy a subir el cuestionario de lípidos. Subimos también el de glúcidos. Les ofrecimos poner las dificultades que tengan de glúcidos en el foro. Así después veíamos si eran muchas las dificultades, de qué manera armar una clase para responder a esas dificultades. Tuve una sola pregunta en el foro. Obviamente que como era una sola pregunta, la respondí por el foro. Entonces lo que les pedimos es que se fijen en los cuestionarios porque es un modo de autoevaluarse ustedes o ver qué no entendieron o qué nos faltó explicar a lo mejor en las clases teóricas. Entonces hagan los cuestionarios, vuelquen las dificultades que tengan en el foro y vemos si después armamos un PDF explicando todas las dificultades o hacemos una clase. Pero si de pronto el foro tiene una sola pregunta, no tiene sentido o entendemos que han entendido todo y que no hace falta ninguna aclaración, entonces esa única pregunta se responde por el foro. ¿Está claro, chicos? Es simplemente un modo de autoevaluarse ustedes los cuestionarios. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el cuestionario de lípidos? Lo subo hoy y esperamos preguntas del cuestionario hasta el día lunes o martes. ¿Te parece, Erika? Lunes o martes de la semana. Martes de la Sí, semana sí, sí, que me viene. parece. Así que tienen un tiempo prudencial para analizarlo al cuestionario, sobre todo de los temas que ya hemos visto de lípidos, lipoproteínas, biosíntesis de ácidos grasos y biosíntesis de triacilglicéridos, ¿sí? De estos tres temas vamos a esperar hasta el martes las dificultades que aparezcan en el foro y después vemos de qué manera explicamos esas dificultades. ¿Estamos, chicos, de acuerdo? Bien. ¿Algo más, Erika? No, no, estamos bien. Espera, hay una Sí. pregunta, perdón. Dice, ¿bajar las tasas altas de LDL en sangre es suficiente actividad física? Bueno, si para bajar el nivel de LDL en sangre es suficiente la actividad física. Normalmente, no sé, Erika, vos estás más en el laboratorio, pero piden actividad física junto con disminución del contenido graso. No, la verdad que no, porque hay que ver cuál es el motivo por el cual el LDL está en niveles elevados. Muchas veces los motivos tienen que ver con alteraciones en el receptor, o sea que es algo hereditario, y otras veces es con un excesivo consumo de carnes, como les venía mencionando, alguien me preguntó en el chat. Por lo tanto, lo que se recomienda siempre es disminuir hasta donde se pueda el consumo de carnes, y hay muchos fármacos que se utilizan de las familias de las simvastatinas para inhibir la enzima que va a participar en la síntesis del colesterol. Bien, dice que, bueno, que gracias, sí entendieron, Eri. Ah, Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Mm? Bueno, parece que está todo bien por hoy, ¿no? bueno, Bien. perfecto. Nos vemos entonces el miércoles. Nos vemos, si todo sigue bien, el miércoles. Bueno, chicos, recuerden de los cuestionarios y nosotros haremos lo posible para ver si podemos subir los links que ustedes nos piden. Vamos a seguir Bien. viéndolos. Y lo Bien, último, para la próxima clase de seminario, ahora sí tienen que hacer los casos clínicos, el caso clínico de hidrato de carbono. Yo ya se bien. lo subí a la plataforma. Bien, chicos, entonces hasta el Bueno, miércoles, al menos para el teórico. ¿Y el caso clínico cuándo, Erika? para ¿El el lunes? lunes. El lunes. Bien, Muy bien, bien. chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao, Buen fin chicos. de semana, buena semana. Hasta luego.